hipótesis que me parece más posible de recibir. Ahora, ¿cómo se hizo ese proceso? ¿Cuál fue el mecanismo por lo cual? Yo creo que de eso no sabemos. Ahí está. ¿Cuán lejos estamos hoy? Porque esta es la otra pregunta que siempre se la repito, de la vacuna. Porque cada 5 años se va renovando el plazo de un lustro para decir, posiblemente dentro de 5 años tengamos la vacuna, pero la enfermedad parece haberse transformado en algo invencible. Bueno, hay el lado bueno y el lado malo. ¿Cuál es el lado bueno? ¿O usted quiere que empiece por el lado malo? Por donde usted guste. Bueno, el lado bueno es que con las nuevas terapias, lo que se llaman las triterapias, se ha conseguido controlar de manera muy importante. En los países desarrollados se está viendo una disminución muy importante de la mortalidad y esta enfermedad, que era una enfermedad mortal en un plazo de 8 o 10 años, hoy por lo menos podemos decir que se ha transformado en una enfermedad crónica. Ajá. En el sentido de que hoy se ha conseguido controlar con las triterapias. Hoy el número de pacientes que se hospitalizan por la consecuencia del SIDA, estamos hablando de los países desarrollados, ha disminuido considerablemente las camas de hospitalización. Digo, es una enfermedad en la cual han habido progresos terapéuticos espectaculares. Si este tratamiento va a llegar a curar la enfermedad, eso no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que se ha transformado esta enfermedad en una enfermedad crónica. Eso es positivo. El lado negativo. Hay dos cosas negativas muy importantes. Lo primero es que la triterapia tiene un costo en los países desarrollados que es de $1.000 mensuales. $12.000 al año. Los países que hoy tienen un problema gravísimo con el SIDA, que son los países de África y probablemente los países de Asia en los años futuros, estos países no tienen capacidad para pagar este dinero. Usted vio polémica entre África del Sur y Brasil, que por suerte consiguieron obtener los genéricos. Es decir, que esta triterapia, que es eficaz y que hoy sabemos que es un tratamiento que por lo menos prolonga considerablemente la vida, no está disponible para todo el mundo y esos países no tienen acceso. Y es catastrófico. Usted llega a países como Uganda y usted toma adolescentes de 12 años antes del comienzo de la vida sexual y hay 0% de seropositivos, porque el que era seropositivo al nacimiento en general no llega a los 12 años. Y usted toma esos mismos adolescentes y los ve 8 años después y tiene 20% de seropositivos o 25%. Es decir que se está produciendo casi un genocidio por el SIDA en África, en países, todos los países de África Central. África del Sur tiene un problema enorme con el SIDA y eso es absolutamente catastrófico. Ese es un punto. La vacuna. No es un problema propio del SIDA la dificultad a hacer una vacuna. Usted tiene, yo voy a ser muy esquemático, usted tiene dos situaciones. Usted tiene las enfermedades como el sarampión, en el cual usted hace una infección por sarampión y usted toma el suero del paciente infectado, que es lo que llamamos el suero inmune. Yo tomo su suero, se lo inyecto a cualquier persona que ha estado en contacto y yo puedo prevenir la enfermedad. Es decir, el suero, los anticuerpos que usted produjo, protege. Esas son las enfermedades para las cuales la vacunación es sumamente eficaz. Cuando usted tiene esa situación que con el suero convaleciente del paciente infectado usted cura, usted tiene casi la seguridad. Usted toma el suero de un paciente infectado por el SIDA y lo inyecta a un paciente que ha tenido un contacto sexual o alcohol y no lo protege. Pero no es propio del SIDA. Eso se ve en el paludismo, se ve en la mayoría de las infecciones parasitarias crónicas. Es decir que estamos frente a un problema vaccinal, digamos, que todavía no lo sabemos resolver. Y por ahora no se ha resuelto. Y no es solo el SIDA, porque el paludismo de repente es tan importante o más que el SIDA. Ya no ponemos entonces más plazo. Se sigue investigando y bueno, cuando se encuentre, se encuentra. Yo creo que no. Lo que pasa es que esto muestra una vez más la injusticia un poco de la división en el mundo, ¿no? A eso iba. Es cuando usted estaba hablando de lo que cuesta el tratamiento en el mundo desarrollado y las posibilidades que puede tener un africano, por ejemplo, con los ingresos que tiene un africano, los ingresos que tiene un trabajador en el mundo desarrollado, para poder pagar ese tratamiento. Es decir, en lo que estoy pensando es esto, que hablamos de enormes avances de la ciencia médica, de la investigación genética, biológica. Con usted podríamos pasar la noche aquí conversando de esos temas. Pero los beneficios de esos avances parecen dividirse en la misma forma en que
Hoy se dividen las situaciones económicas, sociales, culturales, militares, políticas en el mundo, en función del poder. Los beneficios de eso están concentrados en los países que pueden pagar esos beneficios, esas ventajas. En cambio, en los países pobres, eso llega tarde o nunca. No hay un movimiento en la comunidad científica, en la comunidad de investigadores para tratar de corregir eso. En conjunción con los laboratorios, con los gobiernos, con los organismos internacionales. Hubo una presión fortísima de la comunidad científica para que los laboratorios liberaran el precio de los medicamentos, permitieran los genéricos. Toda la comunidad científica se pronunció detrás de la demanda de África y de Brasil. Pero tuvo que haber realmente un movimiento mundial muy grande para que los grandes laboratorios se dieran. La comunidad científica siempre ha tenido una posición muy abierta en ese sentido, pero el problema es que no es la comunidad científica que controla la situación, son los grandes grupos farmacéuticos. Son los grandes grupos farmacéuticos. Y usted hoy se puede llegar a preguntar, esto es casi a título de provocación que lo digo, si un niño que nace en Uganda hoy, y un niño que nace en Estados Unidos o en Francia, en un país desarrollado, si estamos hablando ya de la misma especie humana, si no estamos procediendo con estos cambios, si no se está procediendo casi una subespeciación. Usted toma a esos niños 7 años después y usted compara los conocimientos, el desarrollo intelectual, y realmente las diferencias son enormes. Yo creo que este es uno de los grandes problemas, uno de los grandes temas, pero ¿quién lo va a resolver y cómo se va a resolver? Ahí está. Pero seguramente es algo que a no muy largo plazo la comunidad internacional, ahora que hablamos de globalización, cuando el doctor Valle dice la globalización no existe, este es un caso típico en que no existe. No. Los beneficios de la ciencia y de la tecnología en términos de salud y de vida no están todavía globalizados. No, no. No hay duda. Ahora, de todas maneras tenemos que seguir hablando y hablando con entusiasmo y con optimismo de todas estas cosas. Y por ejemplo, está la decodificación del genoma humano, que nos asombró a todos el año pasado, ¿no? Cuando se hicieron los anuncios. Tuvimos aquí una calificadísima científica uruguaya que estaba trabajando en los Estados Unidos a nivel público, en la institución pública, que llegó a la decodificación. ¿Usted cree que eso realmente nos va a conducir y de manera bastante acelerada a combatir, a vencer algunas de las enfermedades que hoy son inderrotables? Sí, yo creo que sí, yo creo que es un progreso mayor. Yo creo que es un progreso mayor porque hoy se conoce exactamente todo lo que llamamos el genoma humano. Hoy sabemos que aproximadamente hay 30.000 genes en el ser humano. Sabemos que la homología que hay entre un hombre y un primate y un mono es del 99.7%. Es altísima la homología que hay entre los genes. Entonces uno se puede preguntar dónde están las diferencias entre los que existen, sin embargo. Esto lo que va a cambiar muchísimo es la medicina. Va a dar un salto espectacular con esto. Entonces vamos a pasar de la medicina clínica a lo que hoy llamamos la medicina molecular. Hoy se va a poder predecir a una persona, a su nacimiento, todo tipo de patología genética. Y las patologías genéticas que dependen de una mutación en un gen van sin duda a beneficiar. Y en la medida en que va progresando la terapia génica, va a haber beneficios. Dentro de 10 años probablemente se van a... esas enfermedades genéticas. Pero vamos a conocer también la predisposición a otras enfermedades. ¿Cuáles son los genes de predisposición a la diabetes, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares? Es decir, van a haber beneficios espectaculares desde el punto de vista diagnóstico y de la prevención, porque usted va a poder predecir a una persona de qué manera usted va a poder hacer una medicina adaptada a cada persona en función de los riesgos que tiene en función del genoma. Porque ahora se ha puesto a punto una técnica que se llama las técnicas de los microarrays, no sé cómo se traduce en español eso, que es una técnica que a usted le permite, yo tomo las células suyas de cualquier tejido y yo puedo ver esas células, cuáles son los genes que expresan y cuáles son los que no expresan.